Vamos a hacer un problema usando la ley de Boyle. Supongamos que no sabemos cuál ley vamos a usar. Entonces, la ecuación general de los gases, o sea, presión por volumen, es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Y si queremos despejar, la constante universal de los gases es la presión por el volumen entre el número de moléculas por la temperatura en Kelvin es igual a la constante universal de los gases. Y cuando el gas se convierta en cambie su presión, su volumen o su temperatura o su número de moléculas, entonces sería su presión sub 2 por su volumen sub 2 entre su número de moléculas sub 2 por la temperatura sub 2, y esto también va a ser igual a la constante universal de los gases. Y como estas dos son iguales, entonces se pueden igualar. Y entonces la presión sub 1 por el volumen sub 1 entre el número de moléculas sub 1 por la temperatura sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura en Kelvin sub 2. Si el número de moléculas y la temperatura son constantes, entonces queda P sub 1 por volumen sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2, y esta es la ley de Boyle. Supongamos que el número de moléculas es constante y la presión es constante, entonces el volumen sub 1 entre la temperatura sub 1 es igual al volumen sub 2 entre la temperatura sub 2, pero eso es igual al volumen sub 1 por la temperatura sub 2 es igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 1, y esa es la ley de Charles. Si el número de moléculas y el volumen es constante, entonces sería la presión sub 1 entre la temperatura sub 1 es igual a la presión sub 2 entre la temperatura sub 2, y esa es la ley de Gay-Lussac. Y supongamos que la presión, el volumen y la temperatura es constante, entonces va a ser 1 entre el número de moléculas sub 1 igual a 1 entre el número de moléculas sub 2, pero eso es igual al número de moléculas sub 2 igual al número de moléculas sub 1, y esa es la ley de Avogadro. Y el problema dice que el gas en el que el volumen en el que está el gas hay 5 litros, su presión es de 700 torr, y cuando lo volvemos a checar encontramos que ahora su presión son 1400 torr, y queremos averiguar el volumen. Entonces hay que despejar el volumen y hay que mandar esto para abajo, y entonces son 5 litros por 700 torr entre 1400 torr es igual al volumen, y estas unidades se mueren, y esto se muere con esto y aquí queda 2, y entonces 2.5 litros es igual al nuevo volumen.